Bienvenidísimos y bienvenidísimas a el podcast de Dreamcatchers Merodeando, donde merodeamos por distintos temas. En el tema anterior merodeamos sobre el mundo de los videojuegos. En el día de hoy toca merodear sobre el tema de la despotricación, porque los que no son los de la generación X son muy pesados. Muy pesados. Hoy lo que vamos a hacer es quedarnos a gusto. Muy pesados. Hoy venimos a quedarnos a gusto. Yo soy Noa, una de las presentadoras de este nuestro podcast, y ella es Nidia, la otra presentadora de este nuestro podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fíjate, en el podcast, creo que fue en el número 1, no me acuerdo si fue en el 1 o el 2, estuvimos comentando que al final estábamos en una generación de quejicas. Ya no, pero justamente ahí fue que los adultos son muy quejicas, los que manejan el cotarro, que son muy quejicas. Pues hoy hemos decidido que en vez de venir a seguir hablando sobre arte, audiovisual y todo eso, no, hoy hemos venido a quejarnos nosotras. Sois todos unas personas maravillosas, la verdad es que sois maravillosos. Bueno, y también vamos a anclarlo un poquito con lo que dijimos, una de las cosas que dijimos en el podcast anterior, sobre que los chavales cuando íbamos a hablar de videojuegos pensaban que íbamos a decir lo de que es que los videojuegos son malos, porque sí, y realmente no, sino que hacíamos todo lo contrario, de si queréis dedicaros a los videojuegos hay muchos más caminos que ser streamer. Entonces también vamos a hablar de justamente de eso, de esos muchos más caminos, sobre todo lo que son para los jóvenes de hoy en día, que suele ser un infierno. Sí, porque tela. La verdad es que no sé si es solo nuestra generación, yo pienso que también es la generación que había antes. Por cierto, siento la antes de la millennial es la X. Sí, o sea, no la anterior, perdón, las siguientes. Creo que les ha pasado un poco lo mismo. A la Z, y ahora está la alfa o la omega, no, ahí sí me perdí. Que por cierto, antes de seguir, me disculpo porque sí que es cierto que creo que está sonando de vez en cuando en la parte de podcast el body. Es porque tengo aquí mi chuletita como todos los días. ¿No? ¿Seguro? No, pero porque este es un micro dinámico cardioide, entonces. Sí, pero es que a veces hago así. Si hablas por aquí ya no me está pillando. Ok, perfecto. Okay. Entonces, nada, era porque tengo siempre un boli en la mano. Entonces, mira, si hablo por aquí ya no me pillo otra vez. ¿Ves? Verdad. Pues a ver, yo creo, es lo que estaba diciendo, que no solo ha pasado en nuestra generación como tal, creo que también está pasando en las que nos han seguido desde atrás. Sí que es cierto que a lo mejor nuestra generación se podría decir que ha sido la primera en tener estos problemas. La primera en tener problemas. Sí, los problemas económicos, sociales. Sí, o sea, siempre ha habido problemas. Siempre ha habido problemas. Lo único es que la economía ha empeorado muchísimo, y mientras que los padres de nuestros padres se podían comprar una casa sin problemas por el hecho de que justamente en la generación baby boom, pues bueno, ya estaba lo que es como que hubo un auge en la economía mundial. Entonces, pues había de todo. En plan, había jubilaciones anticipadas, había seguros a todo riesgo, había un montón de cosas que hoy en día son impensables. Y los sueldos eran más que suficientes. Dorada. Claro, los precios y los sueldos estaban balanceados de una forma en la que sin mucho esfuerzo realmente te podías comprar una casa. Aunque trabajaras en el campo 500 horas bajo el sol, podías comprarte una casa. Ahora si trabajas en el campo 500 horas bajo el sol, joder, espérate poder llegar a fin de mes, ¿sabes? Qué triste. Es muy triste, pero es así. De hecho, la industria agrícola ya ha estado de huelga muchísimas veces, y ahora, ayer mismo, por la tele, se estaban quejando otra vez de las condiciones y que iban de vuelta a la huelga. Yo creo que también, además, es que somos una generación que tuvo mucho cambio de golpe y que se utilizó además muchísimo dinero en estos cambios, porque fue realmente cuando empezó el auge tecnológico, más o menos. Sí, fue cuando llegaron todas estas innovaciones tecnológicas. Entonces sí que es cierto que a lo mejor nos condicionó de alguna manera, pero bueno, ya muchos sabréis. No, nunca lo hemos dicho, porque nunca hemos dicho nuestra edad. Bueno, sí, alguna vez. Pero somos de la generación millennial. Bueno, yo no. Bueno, yo soy un limbo. Sí. Ahí entre millennial y Z. Estoy volando. Zillennial, nos gusta llamarnos. Porque no entramos ni en una ni en otra. No nos quieren ni en un lado ni en otro. Y seguramente, para quien no lo sepa, también se nos conoce como la generación perdida.
Muy bonito el nombre. Sí, pero bueno, las generaciones perdidas son todas las que van después de la X. ¿eh? No. O sea, Es que tú son no las sabes. perdidas. Bueno, sí, tú Sí, sabes. lo sé, claro que lo la sé. generación Lo sé, del lo sé. COVID es la generación perdida por el COVID. O sea, ya ha evolucionado. En plan, además es que, tío, odio cuando llaman a los bebés pandémicos. Ay, sí. ¿Sabes? Como encima de que ya les ponen la etiqueta de bebé pandémico, que básicamente significa que, tío, tus padres se aburrían un montonazo y da gracias a que no se divorciaron, si es que luego no se divorciaron, ¿sabes? Que también había muchos divorcios. Ya cuando la terminó el confinamiento. Claro. Adiós. Encima de que tienes esa etiqueta en ti, encima te quieren decir ya que eres una generación perdida porque no sabes socializar, porque no te podían sacar a la calle. ¿Sabes? Que manda narices, tío. O sea, que estamos loquísimos. Es tristísimo, pero es que eso también demuestra lo poco que piensan en... ¿En los niños? Es que nadie piensa en los niños. No, iba a decir en cualquiera que no sean los poderosos y tal. Iba a decir eso. El pueblo, ¿sabes? Lo que... Últimamente estoy despotricando mucho, entre comillas, de... ¡Buah! Es que no sé si puedo hablarlo. Es que a lo mejor este podcast no ¿Te podemos imaginas sacarlo. que nos censuran? Es que en España hay una ley de eso. Creo que mientras no diga nombres está bien. Pues No voy a decir nombres. Realmente es una cosa global. De que antes la política estaba visto como algo público. La política estaba visto como algo por y para el pueblo. Y hoy en día, si se te ocurre ir a cualquier cuerpo político a pedir cualquier cosa, te van a mandar a tomar por culo en 40 idiomas diferentes, cuando lo que deberían hacer es ayudarte. Porque se supone que son instituciones públicas por y para el pueblo, pero en algún momento eso cambió. Y nos fuimos todos a la verga, porque el mundo está en la mierda y no van a hacer nada. Yo creo que el concepto para ellos es diferente al que acabas de decir, ¿eh? O sea, no creo que piensen igual que tú. Yo creo que es un problema de valores. No, y mira que realmente cada vez, por suerte, cada vez hay más ayudas que siempre tienen un pero bueno, algo es algo. Hay más que en años anteriores, sobre todo en el tema cultural hoy en día, porque en la pandemia se fue el tema cultural. ¿Nos ayudan en el tema cultural? No, que hay cada vez más ayudas en el sentido de... ¿Cómo es esto? De ayudas para crear proyectos que realmente sortean, ¿sabes? Bueno, a ver, todo es relativo, ¿eh? Porque yo también me he enterado de que muchas de esas ayudas al final realmente se las dan a las empresas que ya están creadas, sí, ¿sabes? Sí, lo sé. Tampoco ayudan realmente a las nuevas o las empresas más pequeñitas o los... Sí, no, ¿sabes? pero O sea, eso YouTube tampoco lo hace, ya lo hablamos. Lo de ayudar a los que acaban de empezar y los pequeñitos no lo hace nadie. O sea, todo tiene su trampa. Sí, todo tiene su trampa, todo tiene su movida. Pero bueno, quitando eso de lado, que no vamos a seguir por ahí, vamos a seguir con lo nuestro. Aunque está relacionado, o sea, realmente sí, hemos empezado ya el tema. Sí, la cosa es que es un tema que yo creo que a lo mejor depende de cada país, aunque sí que es cierto que sí que he visto bastantes cosas en común. Sí. Pero sí que no voy a decir que todo esto que vamos a decir ahora pasa en absolutamente todos los países, porque al final lo que conocemos es lo que sucede en España y al final es lo que hemos vivido, pero creo que también es un poco una buena manera de externizar el problema que ha estado habiendo, sobre todo a lo largo exteriorizar. de exteriorizar, ¿qué he dicho? Externizar. Ah, pues mira, una bonita palabra nueva. Casi parecía exterminar. Exterminar. La cosa es que desde que somos pequeños nos han estado preparando ya con una cosa en la cabeza. Y es la universidad, ¿no? Sí. Ah, la selectividad. No, pero que ahora la EBAU. Ah, perdón. Sí. En mis tiempos, mozos, era la selectividad. Ahora es la EBAU. Y ha pasado por otros 300.000 nombres. Yo hice la PAU. Cada uno ha tenido lo suyo. Yo hice la PAU y era graciosísimo si conocías a alguien llamado Paula, ¿sabes? O sea, es verdad. A ver, la cosa es que al final tú entras, parece que ahora es entrar en infantil y decir, no te preocupes, papá, mamá, que nosotros desde voy a ser doctor. Eso es. Vamos a preparar a tu hijo para la selectividad PAU EBAU. O sea, ese es desde infantil. Desde infantil. Y luego también dicen, no, pero para este examen espérate, para la universidad. La gente que esté escuchando el podcast, las vocecillas, esa soy yo. Sí.
Puede no... Sí, soy yo. Es actriz de doblaje. Bueno, seguimos. De vez en cuando le gusta. Que contra los niños pequeños ahí, tío. Que me da cosa, porque es que además es cierto de que también lo estuvimos hablando justamente con otra actriz de doblaje que, bueno, tiene a sus hijas ahí y tal. Y estuve hablando con ella de lo que me había dado cuenta justamente con el proyecto educativo y tal, es que hay un montonazo de gente en España que no sabe inglés, incluidos profesores, y que están en colegios que se supone que son bilingües y ponen las páginas web en inglés y es como, pero vamos a ver, si los padres van a llevar a su hijo a un colegio bilingüe, muchas veces es porque ellos no saben inglés y quieren que su hijo o hija aprenda, porque además es que en su época era el francés el que estaba. Bueno, ahora los millennials han empezado a ser padres. Sí. Pero, bueno, que el caso es ese, que estuvimos hablando sobre por qué ponían las páginas en inglés en España. Y ella como madre me dio su punto de vista de que es que ella tampoco lo entendía porque es que ella si va a meter a su hija en un colegio no es para ella chuparse todo. Claro, no es para que ella también... No para que ella tenga que traducir todo el programa que tiene ese colegio para saber si quiere meter a su hija ahí o no, ¿sabes? No, primero me lo pones en español. Porque vale que tú seas bilingüe, pero yo no. Claro, entonces es como, ahí sí, hasta conozco a gente que se queja de que las cosas como la Warner Beach haya movidas en inglés porque no las entiende, ¿sabes? Ay, por Dios, entonces, claro, piensas eso y luego no piensas, te das cuenta de eso y de repente te metes en las páginas que están en inglés donde encima te dicen que tu hijo ya con 3 años, en cuanto le metas, le van a preparar para ir a la mejor universidad del mundo y es como... O sea, que no vas a dejar al chaval ser un niño. O sea, no hay niños ni niñas en este mundo. Claro, es que la cosa, si lo piensas, es súper triste. No puedes jugar con la pelota, tienes que estudiar. Exacto, es que... ¡Perezoso de mierda! Y esto sí que es cierto que a lo mejor no ha sido tanto en nuestra generación. En las siguientes ha ido empeorando. En vez de ir mejorando, ha ido empeorando. Porque cada vez... Hay más suicidios por esto. Sí, en vez de jugar, en vez de tener tiempo de ocio para el niño, que ojo, encima es importante tener estos momentos, sobre todo cuando eres niño, que parece que la gente no lo sabe, pues cada vez piensan que cuanto más pequeño eres, como eres una esponja que se queda con todo, tienes que ponerle más actividades. Entonces, en vez de jugar e ir al parque, lo que haces es ponerle violín, piano, clases de matemáticas... Sí. También idiomas, varios idiomas. Entonces, claro, tú llegas al horario de un niño de 17 años y de repente descubres que tiene menos horas libres que tú. Y te quedas como... ¿Cómo te quedas? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, es como y que no veo otra cosa más que libros. Y es como, mira, chaval, lo siento mucho, pero seguramente tengas una enfermedad mental grave. Si no, de piel también, porque creo que no te ha dado el sol en la vida. Y la cosa es que encima es para tratar... O sea, es que parece que nos han educado para ser robots. Sí, o sea, literalmente bueno, depende del instituto al que vayas. Te dicen que sí o que no. En mi caso me dijeron que sí y me dijeron los porqués. Claro, es como tú tienes que saber esto y esto y no te tienes que centrar en nada más. Claro, y no tienes por qué decir, pero ¿por qué esto es así? No te puedes preguntar el porqué de las cosas, solo tienes que saberlas. No, es como, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Sabes? Estamos de nuevo en ese momento donde era como, ¿qué estudiar? ¿Filosofía o religión? Que esa es otra. Encima ya desde que somos muy pequeñitos nos están todo el rato dando la tabarra con ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué vas a estudiar de mayor? O sea, yo recuerdo que yo cuando era muy pequeñita teníamos un kiosco que era familiar. Y siempre que llegaba alguien de los clientes habituales y me veía, decía, ¡ay, qué niña! Pues lo típico, ¡ay, qué niña más rica, tal, no sé qué! Bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y era como, pues, me gustan los animales. O sea... Astronauta. Yo decía siempre, quiero ser domadora de delfines. Es que quiero ser domadora. Yo quiero ser un cowboy galáctico. ¿Sabes? Oye, en mi cabeza... Pero es que la cosa es que también tenemos un pequeño problema en eso, justamente de que pensamos que las carreras como la abogacía, tal, pues te dan dinero. No, hijo mío, vas a acabar en el McDonald's igualmente, aunque tengas 30 másters. Hay más hoy en día y con la edad que tienes, pero la cosa es que he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Fuck.
Pero Sí, no, ya me acuerdo. Vale. Y entonces perdemos el hilo de si el chaval le encantan las aves y yo qué sé, quiere aprender cetrería, déjale que aprenda cetrería porque los cetreros existen. Si es un crack en las artes marciales, no tienes por qué obligarle a estudiar matemáticas si se le dan mal, ¿sabes? Si luego quiere ser profesor de artes marciales. Existen muchas más profesiones de las que los padres normalmente suelen decidir para sus hijos. Bueno, padres y profesores. Bueno, es que en sí es en la sociedad. Sí. O sea, realmente cuando llegas a una edad en la que sí que a lo mejor te lo empiezas a plantear un poquito más en serio, de repente te lo preguntas y dices, ¿pero qué existe? ¿Ser abogado? ¿Ser ingeniero? ¿Ser arquitecto? ¿O ser médico? Fin. Total. Total, no te dan más. No, O profe, son las o profe. opciones. Sí. Además hay mucha gente que como no sabe tal, dice, profe. Claro, o sea, son las opciones que te dan. Entonces, claro, también es cierto que está todo tan cuadriculado que no te da opción a expandirte y a expandir tu mente, y como que también tienes problemas justamente por esas limitaciones y porque al final te están quitando parte de tu vida cuando eres pequeño. Sí. Es decir, no te están dejando disfrutar como tendrías que disfrutar, y lo hacen, ¿eh? O sea, te lo dicen directamente, te dicen lo de, no, es que tú a esta edad lo que tienes que preocuparte y lo que tienes que hacer es estudiar y sacar buenas notas. Eso es lo único que se te pide. Y es como... Sí, total. Bueno, y si también se me pide ser niño y claro, disfrutar de la vida... Y si un fin de semana quiero quedar con mis amigos, pero en plan, sin ir a dormir a casa, el fin de semana, irme a casa de un amigo a dormir, entonces, ¿puedo hacer eso? Claro, es como... También podemos hacer más cosas, aparte de estar todo el rato con lo que se supone que tenemos que hacer, con las supuestas obligaciones. O sea, no todo en la vida es obligaciones, sino para qué estamos viviendo. O sea, también tenemos que experimentar, tenemos que disfrutar de las cosas. Si no, pues vaya. Vaya rollo, ¿no? Pero claro. Justamente de eso estábamos hablando, que en países como Corea del Sur y Japón y todo eso, la tasa de funciones... ¿Puedo decir de funciones en YouTube? Sé que la de ese no, sí. Y ya se me ha escapado antes. Bueno, la tasa de gente que termina haciendo daño por ese tipo de presión, porque sobre todo en los países asiáticos no está bien controlado. O sea, tendréis que leer las leyes que tienen con los niños. O sea, no están nada bien controlados. Son unos bestias, tío. Son unos bestias. Bueno, hay... y más, sus restricciones y su estoicismo con los estudios, tal, no sé qué, la responsabilidad, pues es que no... Son la tasa donde más gente joven se hace daño es en esos países justamente por eso. Sí, porque está desmedido. Creo que es que ahí es el doble. Si aquí estamos hablando de estas cosas, es que allí en Japón, en Corea y en estos países es muchísimo peor. O sea, de verdad buscan la excelencia en su hijo. Ellos tienen hijos para que sean excelentes y para que lleguen a la mejor universidad. Y toda su crianza y todo lo que hacen por ellos es justamente eso. Y yo creo, además, que un poco lo que está pasando, sobre todo ahora en España, viene de verlo de la otra parte, porque sí que siempre ha habido como mucho cumplir estándares aquí también, eso es verdad. Pero es cierto que se ha ido empeorando con el paso de los años. Quizá también sea por el hecho de que cada vez hay muchísimo más complicación para conseguir trabajo, y también puede que sea por el tema económico y de dinero, y que los padres cada vez están más mal pagados, en el sentido de que justamente en España hace poco ha pasado lo de nos faltan hosteleros, vale, pero es que ¿cuánto les vais a pagar? Se paga con las gracias, una palmadita en la espalda, pues turnos de eso, de 12 horas, 17... Y bueno, pues a lo mejor unos 200 euritos por todo ese trabajo, y te quedas como, pero así como, espera, así normal que falten hosteleros, ¿no? Claro. O sea, ¿qué haces con 200 pavos hoy en día? Que está todo carísimo como está, y más en la capital como es Madrid. Es que no, como no te puede valer un gracias. O sea, joder, es que... Ya ves, o sea, con eso ya tienes, bueno, para comer todo el mes. Es lo de, ¿no? Es que para eso entro yo en vete a saber dónde. En plan, en una tienda cojo un producto de 2.000 pavos y me dicen, no, pero tienes que pagar. Y digo, que Dios se lo pague. Y me piro, ¿sabes? Exacto, has aprendido bien. Con un gracias ya tienes suficiente. Claro, no, que Dios se lo pague. Y me piro. O sea, ya está. Así funcionan las cosas. Pues nada, yo lo aprendo. ¿Sabes? La cosa es que una de las razones por las que nos llamaban la generación perdida es justamente porque empezó a haber muchísimo fracaso escolar. Y yo creo que es
por todo el tema de la tecnología que hemos estado hablando en el podcast anterior y todos los nuevos descubrimientos que ha estado habiendo. Bueno, sí, ahora hay un montón de... Si no... La gran mayoría de profesiones prevé... ¿Quién era? ¿SAFA o UNICEF? Una de las dos. Que van a ser tecnológicas, 100%, que van a estar detrás de un ordenador. Pero a lo que iba a nivel de nuestra generación, o sea, más que eso, que es verdad, o sea, al final toda la sociedad va a evolucionar... ANAR, creo que era ANAR, era de Fundación ANAR. A nivel creo tecnológico, que era no lo sé. Vale. La cosa por donde iba es que nos decían que íbamos a ser un fracaso, que éramos la generación perdida porque había mucho fracaso escolar. Esto realmente, si tú lo estudias, es justamente porque vinieron todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas cosas que empezamos nosotros a descubrir por nuestra cuenta un poco. Nosotros al final empezamos a ver que había más caminos solitos, empezamos a descubrir otras cosas y empezamos a ver que con respecto a cómo nos estaban educando, lo que veíamos en los coles, en los centros educativos, con respecto a lo que estábamos viviendo fuera, no cuadraba y era muchísimo más entretenido lo de fuera que lo de dentro. Y aquí entonces también al final, ¿por qué había tanto fracaso? Pues justamente porque no fueron a la par con respecto a lo que estaba pasando en la sociedad. Y aquí también es donde entra lo de el emprendimiento. Ahí está. Hay que ser jóvenes productivos, hay que emprender. ¿Qué necesitas para emprender? Pasta. ¿Qué es lo que no tienen los jóvenes? Pasta. ¿Por qué? Porque hemos pasado por varias crisis que han tenido que soportar nuestros padres y nosotros ahora. Y la cosa es que muy poca gente privilegiada puede empezar un negocio en sí. Muy poca gente. Y aún así te dicen que es que si no tienes trabajo y no emprendes, eres un vago. ¿Cómo no tienes ideas? Y la gente, lo peor es que cuando tienes una idea y vas a presentarla, nadie quiere verla. Nadie quiere apostar por ella. De emprender, pero es que ya de por sí, cuando tú dices, no, es que no quiero llegar a la universidad, es que quiero hacer otra cosa, te miran ya con una cara que dice, vamos, me van a comer, simplemente porque he dicho, quiero irme por otra vía. Antes eso pasaba justamente con el tema del campo audiovisual. Eso pasaba. O sea, las carreras son literalmente nuevas. Las que hay ahora y solo unos pocos pueden estudiarlas. La cosa además es que se sigue prefiriendo en este sector lo que es la experiencia a la titulitis. Porque es que se la suda donde hayas estudiado, porque es que literalmente ellos no han estudiado en ninguna parte. Pero porque luego no tiene sentido. O sea, luego sí que es cierto que primero que te ponen, sobre todo en bachiller, además la presión de este examen que hemos estado diciendo, que parece que es que va el mundo, o sea, te estás jugando todo tu vida en ese examen para luego que sea una cosilla. Y luego no te enseñan a hablar en público, que es lo que realmente necesitas. Pero luego, después de pasar ese examen, que al final son unas horitas de tu vida y que al final no ha sido para tanto. Luego llegas a la universidad para que te digan... ¡Jo, es verdad! No, es que lo que has dado hasta ahora y lo que diste en bachiller no te va a servir para nada. ¿Crees que sabes hacer esto? Te pone un examen con eso mismo que tienes que hacer, que se supone que tienes que saber algo del instituto. No. Nada. Una fruta caca. Es más, directamente te lo dicen, no solo nos va a servir, olvidaos de todo lo que habéis dado, olvidaos. Claro, olvidaos, literalmente, pero es que es tan lógico como decir, vamos a ver, la gente que tiene que sacar, ya no sé dónde está la nota para medicina, un 13,5 en medicina. Pues ya no sé, yo tampoco. ¿Sabes? Para ser doctores y doctoras, obviamente, van a empezar la carrera de cero, porque tú en el instituto no das nada de medicina. Saberte la carta de Rousseau no te va a servir para medicina. Entonces es como, ¿por qué tengo que sacar una nota tan alta en algo que no me van a pedir? Que yo voy a tener que empezar de cero igualmente. Además es que te lo dicen en cualquier carrera. O sea, sí, da igual en la carrera en la que estés, nada te ha servido. Incluso si se supone que has dado, por ejemplo, lengua, te vas a la de lengua y literatura y es como, no, bonito. Palmadita en la cabeza. Que creías que sabías hacer esto bien. Uy, era broma. Todos estos años han sido una broma. Que luego está bien para cultura general. No te digo yo que no. Pero la cosa es que para estudiar una carrera, obviamente, lo que has estudiado en el instituto, que es literalmente cultura general, para que estés un poco culturizado en tus alrededores, la historia, que sepas por qué hablas, cómo formular frases y todo eso, está muy bien.
pero que justamente eso, que tiene que ser cultura general y enseñanza, pues eso, óptima para ser una persona con un mínimo de cultura, no tiene nada que ver con luego la carrera que quieras estudiar. Además que ni siquiera está bien pensado, porque sí que es cierto que a nivel cultural, o sea, todo lo que hemos dado es verdad que nos lo da muy completo, pero el problema es que nos Tiene que ser presionan corriendo. tanto, claro, nos presionan tanto con los tiempos y nos presionan tanto con el tema de los Tiene que ser ya. exámenes, que es que te lo pones en la Sí. cabeza para el examen y luego se te Y olvida. otra cosa. Entonces, por Ni- ejemplo, el tema de las capitales. Ni por un segundo penséis que estamos echando la culpa a los profesores. No. Ni de coña. Como venga aquí alguien diciendo, no, es que sé que los profesores hacen lo que pueden y más. Exacto. Soy perfectamente consciente de que los profesores entran a una hora por la mañana y no terminan cuando salen, sino que se llevan el trabajo a casa y trabajan hasta las tantas, incluyendo el fin de semana. Y que a los pobres les ponen cada vez más cosas que tienen que hacer y menos recursos. Y que les están tratando menos cada vez tiempo. más, exacto, y menos tiempo. Y que les están tratando cada vez más como niñeras, en vez de como lo que son docentes que están ahí para enseñarte, para ser tus maestros. Y que encima poco a poco se les está perdiendo ese respeto. Porque es normal que seas cercano con tu profesor, sobre todo si te cae bien. Pero ese respeto que tendrían que tener todos los maestros. Porque al final son los que te están enseñando. Pero es que encima cada vez hay como muchos más conocimientos que tienen que impartir, que están dentro justamente de lo que tienen que dar, y les dan cada vez menos tiempo. Es una de toma. Y menos puto chaco, recursos. menos recursos. Sí, Claro, me no, dan porque les menos dan- recursos, más material y menos tiempo. Y ¿Por qué? 15.594 cursos que no entienden. Porque Claro. no se meten de ellos de lleno tampoco. A lo mejor son 3 días de un curso de 3 horas que los pobres están ya destrozados y encima les pides tú que atiendan otras 3 horas a algo que no entienden. Por ejemplo, lo que iba a decir de las capitales es que nos dan en geografía, bueno, y en ciencias sociales, nos hacen aprendernos absolutamente todas las capitales del mundo de memoria, absolutamente todas, y te hacen un examen de eso, de las capitales, además a nivel mundial. Y entonces dices, vale, en ese momento me sabía todas. Tú le preguntas a alguien que está en la universidad, que en su día se sabía todas de carrerilla y además en un orden muy particular, y te dice, oye, ni idea. Claro, pero Las he borrado. porque no las usa. Claro. Sencillo. Como no sea algo que tenga que ver justamente con el turismo tal, no va a utilizar esos conocimientos. Entonces se van. Claro. Y Es- luego es dice, natural. oye, ¿sabes dónde está esto? Buah, ni idea. O sea, Ya, a ver, no será, espero que, bueno, sí, habrá de todo en España también. Iba a decir, espero que no sea tanto como los de Estados Unidos, que literalmente les preguntas dónde está España y dicen que está en Latinoamérica. a ver, Claro, a ver, no A ver, creo que pero- sea ese extremo. Pero Espero. oye, quién sabe, cualquiera. Pues, ahí lo dejamos. Espero. La cosa es que llegas a la universidad y das toda la carrera. También es muy teórica, porque también sigue siendo muy tradicional la universidad, aunque se supone que están intentando Bueno, cambiar las también cosas. depende de dónde vayas, porque si literalmente estás en universidad de una carrera nueva, Bueno, pues claro. Tu carrera, por ejemplo, sí, mi carrera es era, nueva y es súper, pues eso, moderna y tal. era muy práctica. Sí, es muy todo. práctica, todo práctico. Que realmente las carreras, se lo piensa, tendría que ser un poco todo así, pero bueno. La cosa es que das tus 4 añitos, que bueno, 4 añitos en general, porque si eres medicina o eres 6. ingeniería, pues sí, tus 6 bonitos. Y la cosa es que ya llega un momento en el que tienes que ir a trabajar. ¿Qué pasa cuando van a contratarte o cuando vas a ir a trabajar? Bueno, pues dicen, la universidad no te sirve, ¿vale? O sea, te servirá un poco de base, pero a partir de ahora vas a aprender cómo nosotros trabajamos, tienes que vernos y además tienes que hacer unos cursos. Cursos. Y luego 3 meses de prueba que puede acabar en 1 año. Y si has tenido la suerte de, bueno, pues estudiar en un sitio donde hicieras pues las prácticas con ellos, tienes suerte de que te paguen o de que te hayan dicho, oye, sí, no, vuelve. Que cállate. Porque pueden no pagarte, pueden decirte vuelve, pero no pagarte. Esto también es un poquito estafa. Sé que a veces sí ha ocurrido. En las leyendas pasa. En Pero los mitos, los rollos antiguos, los papiros. En los papiros perdidos de Alejandría, antes de que los cristianos la quemaran, dice la leyenda. que sí les daban trabajo y les daban el contrato de 1 año. Pero De 1 año. en la vida real hacían los 3 meses de Puebla. De Puebla, Los 3 de meses, Chiclana. los 3 meses de prueba. Y ¡hala!
has hecho un buen trabajo, ¡hala! Ahí tienes la puerta, bonito. Entonces, normalmente es así como funciona. Sí. Pero claro, al final sí que es cierto que sales de la universidad y cuando empiezas a buscar trabajo, porque claro, lo que te dicen que te toca, descubres 3 cosas. Una, que cuando vas a buscar un trabajo y tienes esa suerte, eso, te tienen que dar ellos el curso, porque claro, lo que sirve en la universidad está muy bien, pero tienes que saber cómo trabajan ahí, que es normal. Ajá. Pero luego está el tema del contrato de 3 meses. Ajá. Entonces, claro, eso al final te lleva a lo de las becas y las prácticas. Ajá. Esto lo están utilizando mucho en nuestra generación porque al final el problema es que no quieren meter a nadie en plantilla porque al final es mucho más dinero que invertir. Claro, es más dinero, es otra boca que alimentar. Claro. Que bueno, pero que al final son más recursos. Es que realmente al tener una persona más en la plantilla, que además esto es... Me estoy poniendo enferma cada vez que veo que las empresas olvidan más que... Porque sí, llaman a los empleados recursos, pero la cosa es que, gente, los empleados son el recurso más importante que vas a tener en tu vida. O sea, deberías cuidarlos como un empaño en ese sentido. Y sin embargo, lo que pasa es lo mismo que he estado comentando antes con, pues eso, las entidades que deberían ser públicas porque nacieron con tal propósito. Y es que se las sudas. Nos tratan como trapos. Sudas. Como trapitos. Y la cosa es que encima nosotros somos tontos. Sí, porque encima seguimos esforzándonos. Claro, que cuando conseguimos un trabajo, aunque sea, yo qué sé, en el Corte Inglés o sea en el Mercadona, da igual. Cuando conseguimos un trabajo es en como, la churrería de tu pueblo, o sea... Sí, lo hemos conseguido. Ahora tenemos que trabajar con uñas y dientes para que no nos despidan, ¿sabes? Para que nos mantengan el contrato y al menos tengamos ya indefinido. Esos 300 euros mensuales que me valen para ir ahorrando para que en aproximadamente 73 años consiga algo para un alquiler. Claro, entonces muchas veces dices, vale, pues voy a decir que sí a la beca o que sí a las prácticas, porque la cosa de las becas es que la mayoría no tienen remuneración económica. Las prácticas, algunas sí, otras no, depende de las prácticas. Bueno, también al revés. La verdad es que las prácticas y las becas van un poco en la mano. Pero sí que es cierto que al final tiran mucho de esto. Entonces tú dices, venga, va, me lo voy a tragar, voy a aguantar estos meses de beca o este año, medio año de beca, para que si les gusta mi trabajo, pues yo me pueda quedar en esta empresa y que me puedan hacer más fija o tener un contrato un poquito más duradero. Entonces, claro, al final tú das todo de ti para conseguir ese contrato, por mucho que te traten mal, que tengas que hacer trabajos que no tienes que hacer, te tengas que pasar horas extra, porque esto sucede y al final no cobres. Al final te sigas en casa de tus padres, porque bueno, dices, bueno, esto es temporal, cuando todo esto termine, pues ya conseguiré Claro, pero además contrato. es que piensas, todo esto es temporal, porque según me han dicho, tengo que mantener la esperanza de que pasado mi periodo de prueba y pasado todo esto, me van a querer porque me han dicho que me van a querer. Es como, hijo mío, van a quererte a ti y al siguiente que venga después de a ti a trabajarles tan eficientemente por lo mismo que tú, de gratis. Claro, ellos saben al final que todos los jóvenes estamos un poco buscando lo mismo. Claro, ¿no? Estamos buscando nuestra oportunidad, estamos buscando probarnos, estamos buscando decir, ¡buah! Mira lo que sé hacer, soy muy útil, tengo iniciativa, tengo imaginación, tengo un montón de ganas y quiero crear cosas. Y se aprovechan de eso, sí, somos muchos así. Y se aprovechan justamente de eso, pues bueno, ahí estamos. Y claro, habrá empresas que digan, no, pero es que claro, tenemos que tener cuidado con el tema económico y no vamos a contratar tampoco a tantos. Claro, y es como, pues no haberme mentido, pues claro, no haberme dicho nada. No haberme subido las esperanzas para esto. Es que, sinceramente, los jóvenes preferimos, o al menos yo considero que preferiríamos saber que es más factible el hecho de que te vayan a echar, o sea, de que solo te necesiten durante una temporada por eso, sobre todo para nosotros saber si también nos conviene meternos o no. Porque muchas veces parece que piensan que es que nosotros no tenemos derecho en ese sentido a decidir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso dejan el tema de la esperanza, porque la esperanza al final hace mucho. Dicen, es lo último que se pierde. Claro, tú vas a trabajar bien, vas a trabajar mejor y vas a decir que sí a este contrato. Sí. Pero es que también hay que tener en cuenta que al final
así estamos haciendo mucho daño a los jóvenes. De hecho, en experiencia propia, literalmente, cuando conocimos a la primera persona que creyó en nosotras, que mira que no costó, esa persona no creía que los jóvenes tuvieran iniciativa. No creía que los jóvenes tuviéramos ese ímpetu de querer crear, de querer salir ahí. No lo veía, pensaba que éramos todos unos vagos. Por suerte, nos conoció. Ya le cambió eso y, bueno, de hecho fue contratando luego a gente joven y tal. O sea, se dio cuenta de que no era así. Luego, por otro lado, cuando sacamos el proyecto Good Game, sí, todo muy bonito, íbamos a un montón de sitios presentando el proyecto y en todos nos decían lo mismo: "Buah, es una iniciativa increíble, hay un trabajazo tremendo detrás, enhorabuena, tal, pero no vamos a apostar por ello. Hay como No vamos a una... apostar por ello, no os vamos a hacer nada, pero sí que os vamos a decir que, joder, que ojalá los jóvenes emprendieran e hicieran cosas así. Y que luego sí, que contaran con el gobierno, con las ayudas, con todo para hacer estas cosas. Eso que estáis pidiendo vosotras, que no os vamos a dar, pero os vamos a dar la enhorabuena". Hay como una especie de idea interna dentro de las empresas, justamente, de que al final cuando eres joven es peor. Mm. O sea, tienen la idea de que cuanto más joven eres, Sí, es menos que vas eres a dar, demasiado aportar. Siempre es como algo malo en vez de algo Sí. bueno. Y el problema que está viendo con esto es que al final a los jóvenes ya no solo la impotencia y la frustración que está causando, sino que también nos está haciendo daño a nivel de autoestima. Claro, y luego llegan los abuelos, yo a tu edad ¡Claro! tenía 4 negocios, no sé qué, no sé cuánto, y es como, ya, pero es que a mí no me dejan. O sea, yo no puedo tener 4 negocios porque no tengo dinero para ello. Claro, Ni, porque ni ayudas, ni nada. hay una especie de choque ahí. Es como que siempre están diciendo, no, es que yo a tu edad ya había conseguido un imperio entero. Es Y- que y luego la van y economía dicen, no es que funcionaba eres igual. demasiado joven. Claro, pero es que además es como, mira, bueno, la economía no funcionaba igual. Y te puedo poner literalmente 40 vídeos que lo van a explicar mejor que yo, con datos y cosas fehacientes. Ahora, por mucho que yo te lo explique, me vas a decir lo mismo. ¿Sabes? Porque al final, justamente lo que pasa es que soy tu nieto o nieta, y todo lo que te diga no te va a contar tanto como te lo diga una persona, como que te lo diga una persona externa adulta. Aunque yo tenga la misma carrera y me haya graduado igual que esa persona y ya tenga el máster de esa persona, no te lo vas a creer igual, porque te lo voy a decir yo. Y luego también hay un problema con el tema de los estudios, quitando un poco ya eso. Y es que al final es eso, tenemos los 4 años de carrera. Y luego también es cierto que aquí en España prácticamente es obligatorio el hacer el máster. O sea, que realmente entre carrera y máster te pasas 6 años estudiando. ¿Qué sucede? Que las empresas siempre, para contratar a alguien, siempre piden al menos 2 años de experiencia. Este es el mínimo Claro, que he visto. ¿de dónde lo sacas si has estado estudiando 6 años y ya te echan al sector donde te piden una experiencia que no puedes tener? Es imposible tenerla. Claro, lo que te dicen es, no, becas. O sea, como no tienes experiencia, pues becas. Pero ya hemos tenido el problema pues, Claro. que hemos estado comentando. Y es que la cosa es que justamente hay mundos en los que, bueno, puedes decir, bueno, pues aunque no me saque el máster, lo que hago es, en el mundo audiovisual, lo que hago es irme a esta empresa, pedir por favor que me den una oportunidad para aprender tal, no sé qué, sin cobrar nada, ya meter cabeza, coger la experiencia, ya ponerla en un sitio, porque en este mundo lo que más cuenta es la experiencia, no los títulos. Claro, pero en el mundo, o sea, quitando el mundo audiovisual, que es cierto que al final de es... videojuegos también, de software, de Sí, pero ahí- ingenieros de software y tal, también es igual. Ahí también... Las depende- nuevas, las que no tienen muchas cosas. Eso te iba a decir. Depende también no solo de eso, sino del país. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, en España damos muchísima importancia a los títulos que tienes. Ya, O sea, la parece que tienes titulitis que es tener, grave, la sí, titulitis una es grave. plaquita, exacto. Entonces tienes que poner tus títulos. Y aún Pero así, luego si te no ven muy cogen- joven, no se lo creen. Claro. Y además también tienes que tener experiencia. O sea, tienes que tener todos esos títulos y tienes que tener la experiencia. Cosa que no puedes porque si estudias durante entre 6 y 8 años, no has podido coger experiencia prácticamente, a no ser que sea con un trabajo a tiempo parcial, que muchas veces parece que no cuenta que hayas estado de camarero. Sí, ¿no? Entonces, Eso no es un trabajo. Claro. ¿Cómo te atreves a decir que ser camarero es un trabajo? No, ¿Cómo se me hombre, ocurre? por favor. la cosa es esa, que en los 2 años de experiencia como camarero mientras estabas estudiando no cuenta. No vale, tiene que ser una experiencia en el sector. Ya, mira, ¿sabes Entonces- justamente lo que le pasó a una compañera mía del instituto? Que además ya era bastante más mayor, repitió bastante. Justamente ella quería hacer
quería como abrir su propia tienda de hostelería o una pastelería o algo así. Y para empezar quería meterse en un sitio donde ya ella iba al instituto. O sea, no llegaba a los 18, pero sí que había repetido un poco. Bueno, un poco bastante, es que no me acuerdo. La cosa es que justamente con la esperanza de poder pillar experiencia y que la aceptaran en ese otro sitio tras graduarse, porque ya sabía los años de experiencia que pedían, empezó a trabajar en la cafetería del instituto. ¿Qué dices? Te lo juro, en plan, lo pidió por favor y la verdad es que mi instituto se portaba mucho en ese tipo de cosas. Sí, pero es público. Sí, es público, sí. Y la cosa es que a la pobre luego no le sirvió de nada porque la siguieron poniendo pegas. Y es como ella realmente ha estado esos años de experiencia, los tiene en una cafetería real sirviéndole a la gente de verdad. Joder. Pero aunque sea de instituto, ¿sabes? Aunque le sirva a chavales en el recreo, Sí. aún así eran la tira de chavales, ¿sabes? Más mérito. Pero aún así es como que si no tienes la experiencia que ellos quieren en Exacto. específico, no te van a dar ningún tipo de oportunidad. Bueno, a lo mejor es que estaba sobrecualificada. Ay, la sobrecualificación. Es que Es que tienes demasiada experiencia. O Es eres- que o eres muy nos joven. intimidas. o eres muy joven o tienes demasiada experiencia. O sea, esto es un poco en plan de que si no vamos a un extremo, vamos al otro. Porque también esta Sí. es otra de las cosas que nos Sí, porque pasa. no encuentras trabajo, ergo sigues estudiando. Claro. O sea, Estudias, te sacan más títulos, sigues en encontrar trabajo, a lo mejor en, yo que sé, justamente lo que decía antes, en el McDonald's o algún sitio de estos que sí que permite que los jóvenes trabajen y al menos tengan algo. Y de repente, pues tú mandas tu currículum a X sitio donde has visto que puedes tener, aunque sea una pequeña oportunidad, una mínima oportunidad. Y de repente, no solo te responden, sino que te responden: hola, buenos días, nos ha encantado recibir tu currículum, pero la verdad es que creemos que usted está sobrecualificado para nuestro puesto. Sobrecualificado cuando literalmente ha estado estudiando porque no ha encontrado trabajo en su campo, ni en ningún otro. mira, Ainhoa tiene un compañero. Gui. Ah. Ainhoa tiene un compañero que nos estuvo contando además una experiencia que ha tenido hace poco, porque él se sacó el grado y ahora se está sacando también un máster. Creo es un Sí, máster, ¿no? ya Un se curso lo ha o algo. sacado, de hecho. Ah, se lo ha sacado ya. Bueno, pues él estaba buscando también un trabajo y entonces nos contó que eso, mandó el currículum y era justamente para hacer contenido para las redes sociales, en plan TikTok, Instagram y cosas así. Pues pequeños vídeos, fotos y tal. La cosa es que le contestaron y dijeron: oye, mira, es que tu currículum está muy bien, pero verás, es que no te podemos coger porque está sobrecualificado, porque claro, tú tienes toda esta currículum y nosotros solo queríamos algún vídeo y fotos para nuestras redes sociales. Entonces, claro, él se quedó como: vamos a ver. Te estoy diciendo yo que quiero eso. O sea, Claro. aunque esté sobrecualificado, yo me estoy ofreciendo. ¿Sabes? ¿No sería mejor? Claro, es como, si yo lo sé, o sea... yo Además lo sé. habéis dicho lo que yo cobraría y aún así os he enviado el currículum y os he dado esto. ¿Por qué no me cogéis? Claro, porque también puede ser en plan de es que no te vamos a llevar a un trabajo mayor, ni te vamos a hacer un... O sea, si te quedas no te vamos a subir ni nada y es como, vamos a ver, primero que no sabéis, porque no sabe nunca lo que va a pasar en el futuro. Y segundo, que es una de, me da igual, si es que a lo mejor yo lo quiero para este momento, en este momento quiero este trabajo. O sea, si es mi decisión, ¿por qué tú decides por mí? Claro, o sea, tú si he me visto las necesitas. horas, he visto el sueldo y he dicho, voy, ¿por qué no me dejas ir? Claro. Es que es- Y ahora encima está esto de... No, es que no hay natalidad. No, es que Ah, la ya. gente no alquila casas, se vive Claro, con y sus es como, padres. vamos a ver, Todo el problema vamos es de a los ver. jóvenes. Claro, y es como, vamos a ver, si ahora me vas a obligar, después de que soy una persona que durante toda su vida ha tenido perro, si ahora me vas a obligar, además de hacerlo en un DNI, a sacarme un curso para saber cuidar de mi perro, cuando he estado cuidando de perros toda mi vida y lo que pone en ese curso ya lo sé, porque no solamente he tenido un perro de ahí de, mira mi perro, sino que le he enseñado, le tal, no sé qué. ¿Cómo es posible que para la natalidad no tengas que hacer absolutamente nada? Ningún tipo de curso, ningún tipo de formación. Simplemente, de hecho, el gobierno se queje de que no hay suficientes bebés y de que la población esté envejecida. Y claro, te quedas como, oye, y eso no puede ser porque, no sé, la enfermería en sí, el apartado médico,
está en auge, tenemos un montón de avances que hacen que la calidad de vida, bueno, la calidad de salud, porque la calidad de vida, la calidad de salud de nuestros mayores sea cada vez mejor y por tanto pues tarden más en irse. Y a la vez que la natalidad se deba a que ni siquiera los millennials hoy en día de cierta edad, bueno, de cierta edad, ni siquiera los millennials hoy en día en general, pueden irse de casa de sus padres porque se supone que los alquileres tendrían que ser 1/3 de su sueldo y los alquileres hoy en día son casi todo el sueldo. Porque es lo que hemos dicho, hay literalmente sitios donde te pueden pagar 800 euros. Y buena suerte, sobre todo en Madrid, o 700. O 500. O 500. Yo he tenido amigas que han estado cobrando 500 euros al mes. Y al final, claro, es una de... Pero si es que no te da ni para vivir, lógicamente, ¿cómo te vas a ir de casa de tus padres? Claro, A ver, porque entre... Es que es como... No, es que es culpa de los jóvenes tendrían que poner esfuerzo para que haya más niños y también tendrían que poner esfuerzo para irse a casa de sus padres porque no es normal que sigamos en casa de nuestros padres. Y plantar árboles del dinero. Claro, es una de... Vamos a ver, señores. O sea, vamos a pensarlo. ¿Cómo vamos a tener hijos? ¿Cómo vamos a irnos de casa de nuestros padres o salir de un pisucho ahí de mala muerte si lo único que nos ofrecéis, porque no tenemos la experiencia o porque no estamos o porque estamos sobrecualificados por X, por lo que sea, estamos en un trabajo en el que nos pagan de 500 a 800, a veces no llega ni, o sea, muchas veces no llega ni a los 1.000 euros. ¿Cómo queréis que estemos pensando en tener hijos? Y nos echáis para atrás las iniciativas que tenemos. Claro, o sea, claro, porque encima emprender también se necesita dinero. O sea, tú dices, no vale. hacer rico, no hacer nada con tu vida. O sea, literalmente Claro. nosotras tuvimos una suerte máxima. Sí, tuvimos muchísima Pero suerte. no por nacer ricas, justamente. O sea, No, o sea, tuvimos una suerte máxima porque conseguimos el trabajo adecuado en el momento adecuado. Exacto. Literalmente. Y también porque hemos trabajado un montón. Hemos Es trabajado un cierto montón, de hecho, que... seguimos dormir, ¿qué es eso? Exacto, hemos trabajado un montón. Incluso antes de conseguir esa oportunidad, nosotras también hemos seguido creando y haciendo y haciendo. Sí, ¿no? Y haciendo. Yo en la universidad, además de pasarme mis muchas horas en la universidad, estaba trabajando en una productora ya, o sea. Claro, ahí aunque sea, ahí estábamos en plan de... Pues para practicar, aprender, Claro. o sea, realmente ahí ya estábamos con la idea de que solo estábamos para aprender. Ajá. Y para un poco investigar. En mi caso, por ejemplo, yo ahí fue donde descubrí que me gustaba mucho trabajar en la parte de detrás, a nivel de la producción audiovisual. Y fue gracias a esta oportunidad que nos dio la productora que yo lo supe. Si no, yo creo que nunca hubiese sabido cuánto me gustaba y que quería dedicarme a ello. Habría sido muy difícil el saber algo así, porque en el instituto no te lo van a decir. Claro. O sea, literalmente recuerdas lo que me dijeron, lo que me dijo a mí una profesora en concreto, porque yo en el instituto hacía los trabajos grabados. O sea, yo hacía trabajos, sobre todo en inglés y tal, grabados interpretando personajes con edición de tal, y una profesora en concreto me dijo que no tenía imaginación y que no iba a llegar a nada. Es verdad. ¿Sabes? O sea, eso fue ya... Yo cuando me lo dijiste dije, pero esa señora, ¿en qué mundo vive? O sea, claro, sobre todo decírselo a una un persona de 17 años. ¿Sabes? En plan de, no, tienes 17 años, pero ya no vas a llegar a nada en la vida. Te quedas como... Pero, o sea, señora, usted come niños de desayuno, ¿sabes? No sé. Ay, y la frase, la más épica, yo creo que todos los hemos escuchado en algún momento, sea por nosotros o sea por otros, lo de, es que no vas a llegar a nada, vas a acabar trabajando en un súper. Ah, pero ¿y qué tiene de malo como, trabajar en un exacto. súper? O sea, tío. Lo dicen como si fuese el peor trabajo Claro, del ¿no? mundo. Es como, mira, ponte tú... Es que además a la gente le falta eso. Es como lo de audiovisual, ¿no? Es darle un botón y ya, sí, ya, hijo mío, más quisieras. Si tan poco crees que cuesta, hazlo tú. Pues lo de la cajera, lo mismo. Si tan poco crees que cuesta, hazlo tú. Ponte ahí. Ponte donde la cajera y haz su trabajo. Adelante. Es que yo creo que faltan al final experiencias... O cajera y cajero. Y falta un poco las oportunidades que estábamos diciendo que nos había dado, por ejemplo, en nuestro caso, esta productora, porque al final nos ha ayudado mucho. Yo creo que sí que es bueno que haya gente que no esté dispuesta a pagarte, pero que te ayude a descubrir que te enseñe. qué es lo que quiere y que te enseñe cómo funciona esto. Porque gracias a que me enseñó también, yo pude también hacer dirección. Yo pude dirigir la serie en la que luego estuvimos trabajando. Sí. Entonces, claro, es una de... No es que estemos diciendo que esté todo mal, pero sí que es cierto que tenemos que entender que al final necesitamos, o sea, para poder vivir en nuestra casa particular, para poder tener una familia, para poder tener ciertos gastos que la sociedad nos pide, necesitamos
un trabajo, pero un trabajo bien remunerado. Claro, con y unas para que os hagáis una idea, porque sí características. que es cierto que en Burgos, por ejemplo, sí que escuchamos a 2 chavales quejarse de un alquiler de 230 euros. Sí. Que nosotros nos quedamos como, tío, ojalá, porque en Madrid un alquiler mínimo es de 500 y pico euros para no vivir en un zulo, ¿vale? Literalmente. Así que, claro, nos quedamos como, tío, ¿cómo funciona esto? Sí, o sea, nosotros nos quedamos alucinadas porque, claro, aquí la vida para vivir en el centro es muy complicado porque los alquileres, un alquiler decente, pero decente. Sí, lo acabo de decir. Sí, o sea, pero decente es que muchas veces ni siquiera te lo planteas. O No, sea, ni de coña. O sea, como, oye, ¿y te vienes a compartir un piso por... ¿Tú crees que estoy hecho de oro? ¿Sabes? Literalmente así. claro, entonces está ahora mucho esta tendencia de decir es que el problema son los jóvenes. Son los jóvenes, pero claro, acabamos de estar hablando de todos los problemas que vienen un poco incluso de cuando éramos pequeños. Sí. Y ahora nos encontramos en esta situación, es una de, no es un problema de los jóvenes, quizá es un problema que tengamos que pensar todos más bien cómo solucionarlo, porque eso significa que hay un problema económico en el sector y también un concepto dañino para Sí. las personas jóvenes, que Sí, es ¿no? Y dejar de mirar a nuestros propios Claro. ombligos. En plan de, es que si hay tanto... Que además es que la cosa es que la tele de vez en cuando les da por decirlo los datos verídicos. Entonces, claro, la cosa es que de repente sueltan el paro juvenil ha llegado a unos porcentajes nunca antes vistos. Y la cosa es que explican el porqué. Y ahí es cuando dices, joder, gracias. Lo único que eso lo harán una vez cada 5 meses o así, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, te quedas como... o sea, que sois conscientes del problema, pero no vais a hacer nada. Y el problema a nivel audiovisual es lo que estaba comentando Ainhoa de vez en cuando, lo que ha comentado Noa. Justamente nos estaba diciendo que en el ámbito audiovisual no es tan importante la titulitis, que está tan de La moda en nuestra titulitis. sociedad, pero sí que es cierto que quizá el mayor problema que hay justamente son los estándares y el meter la pata. Y eso es súper, Tener súper contactos, complicado. meter la pata no es O sea, cagarla. meter, claro, el Me- piececito en Decir, en uy, la- mira, me he Claro, colado ahí en el está. mundo. En este campo me he colado. ¡Vaya! Y es muy, muy complicado porque es un campo, un sector muy cerrado. muy cerrado. Es que literalmente nosotros estuvimos trabajando antes de empezar literalmente en el sector, estuvimos En la trabajando radio. en una productora con el documental. Ah, sí. Claro, y nos dijo, es que todos nos conocemos. Sí. O sea, al final todas las producciones y todos los productores sí. se conocían entre ellos. Sí, además yo estuve trabajando para ellos traduciendo, sí, es Sí, verdad. justo. Sí. Entonces, A veces se me olvida que soy traductora. Vale. Entonces, claro, tú te das cuenta simplemente con la experiencia de que al final ya en ciertos sectores, que yo creo que ya se está llevando un poco a todos, pero en ciertos sectores son como muy elitistas. Es decir, si ya no, quitando el tema del económico y el del dinero, también tienes que tener ciertos contactos y cumplir ciertas características para que te metan en ese sector. Y eso es muy complicado. O sea, no hay yo, si conseguimos al final meternos un poquito en la parte de producción, fue justamente por un ramalazo de suerte. Sí. O sea, tal cual. Y de hecho hoy nos ha dado una noticia que por suerte nos va a poner mucho en el punto de mira. Pero, o sea, es que ha costado. Ahora 4 además horas. en la parte audiovisual no solo es que te infravaloren mucho, Ya. sino, sí, porque te infravaloran, sino que además es, sí, tu proyecto es muy, muy interesante, o sea, me encanta tu proyecto, me encantará verlo, ya está, o sea, ¿ayudas? No, o sea, te lo tienes que sacar tú. Y ahora estábamos diciendo, lo estábamos comentando justamente hoy, que lo que dabas al final, yo por ejemplo lo di en guión y Ainhoa en artes escénicas, como el elevator pitch, Sí, el elevator pitch, sí. ya no valían, porque ahora directamente, primero que era un milagro poder contactar con alguien. Que no sé si tenías sabréis que contactos. el elevator pitch, bueno, cuenta la leyenda, de que literalmente se creó porque un chaval con una idea, pues se fue a una empresa para vender la idea y le dijeron que no le iban a dar ningún tipo de cita porque, bueno, no era nadie, como siempre y tal. Y la cosa es que justo escuchó por detrás de él como el jefe al que tenían que ver para hablar con él
se iba a meter en el ascensor con otras personas. Y lo que hizo él fue colarse en el ascensor, venderle la idea y pa'lante. Y de ahí surgió el concepto. Y es cierto que es un concepto muy bueno. Ayudaba para que si tú no estabas en el sector, si conseguías esa suerte de encontrarte con alguien, en nada, en unos pocos minutos le decías tu idea y ya entonces está. se le quedaba en la cabeza y ya lo tenías. Bueno, podía funcionar o podía. Claro, no, podía funcionar o no. También pero depende de cómo tenías una interesara. oportunidad. Ahora Ahora te dicen que no, directamente. es que no puedes ni tener esa Claro, oportunidad. porque es como, es que no hacemos nada fuera de nuestro ámbito, es que ya hemos dado no sé qué dinero a no sé qué movida externa. El buzón. Es que, sí, es que te lo mandamos al buzón y bueno, pues ya lo leerán. No lo van a leer. Nunca lo leerán. Nunca lo van a leer. Y, bueno, pues cosas así, ya no te dan ni la oportunidad. Exacto, entonces es una de... Porque, sobre todo porque es que ni locos te dejan subir a ningún ascensor, ¿sabes? Bueno, y si tienes la oportunidad, porque vas a algún evento, Sí. tienes la oportunidad de hacer eso, la cosa es que dicen, vale, me parece muy buena idea, dame un piloto, enséñamelo. Sí, enséñame el piloto. No tengo enséñame el dinero. ese piloto para el que me estás pidiendo presupuesto, para el que me estás pidiendo financiación, que confíe tu idea para crear esa serie, pues te estoy pidiendo que hagas el piloto, ese que cuesta una pasta que no tienes y que por eso justamente estás aquí. Pues eso es lo que te estoy pidiendo, ¿sabes? O sea, es que es un poco... realmente lo piensas y dices, es que al final... dicen que nos tenemos que sacar, o sea, si no conseguimos trabajo, nos tenemos que sacar nosotros las castañas del fuego, y es como, si no tenemos ningún tipo de apoyo, por mucho que digáis que hay apoyos financieros y apoyos del Estado, es muy difícil llegar a ellos, y es muy difícil conseguir uno. Claro, y también tener los estándares que te piden en cada una de las Sí. convocatorias, porque al final sí que es cierto que tú lo creas o no, siempre se hacen con la mentalidad de que vayan a alguien determinado, o sea, no a alguien persona, sino como a un grupo Bueno, también en el mundo determinado. audiovisual al final tiras de favores, porque Claro. como nadie tiene dinero. Entonces, al final, los jóvenes ¿nos sacamos las castañas del fuego? Sí, como podemos. Sobre todo en sectores como este que son tan sufridos. Sí. Entonces sí que es cierto que tiramos mucho de favores entre nosotros, empezamos a conocernos y a hacer conexiones entre nosotros. Sí, también es lo bueno de haber ido a universidades que tienen que ver con el tema, tal, pues que ya conoces a la gente y bueno, pues están dispuestos a echarte un cable. La verdad es que estamos descubriendo dentro justamente de este sector y de esta falta de oportunidades pues cosas muy buenas también, porque nos estamos complementando mucho, estamos conociendo a mucha gente que está en nuestra misma situación y al final un poco de apoyándonos entre nosotros estamos consiguiendo ciertas cosas. Claro, porque además nos da rabia. Una cosa que nos da rabia a nosotros es justamente en Good Game. Obviamente pagamos a todo el mundo, de hecho hoy en día seguimos pagando a todo el equipo. Bueno, a todo el equipo de postproducción. Obviamente los actores ya no están haciendo nada. Nosotras no vimos ni un duro en ese sentido, obviamente es nuestro proyecto, nosotras solo lo financiamos enterito, porque bueno, pasó lo que pasó. Y por suerte, pues eso, hicimos el trabajo adecuado en el momento adecuado. Hemos crecido un montón también desde entonces. También tengo que decir que si no nos hubiéramos esforzado tantísimo, mira que nos hemos perdido cosas de estas, de fiestas, de no sé qué, bla, bla, bla. Me he perdido un montón de cosas. Pero en sentido negocio ha valido la pena. Hay gente a la que no acaba así en saco roto. Pero por suerte a nosotras no ha sido así. Pues la cosa es que he vuelto a perder el hilo. Joder. Ya, la cosa es que justamente el estreno de Good Game fue hace una semana, dos semanas. Y justamente porque no podemos pagar el valor que de verdad tiene el trabajo de todo nuestro equipo, que gracias por trabajar con los otros equipos, queremos mucho. Sí. Justamente por eso les cuidamos un montón. Y el cantante de la canción del capítulo que pusimos no pudo ir. Y estuve hablando de él toda la noche. Sí. Y estuve diciendo, mira, este es su Twitter, mira cómo canta. O sea, las cosas. Sí. Y ya sabían cómo canta y por eso y les flipó y de hecho le mandé un audio en plan de tío, están preguntando por ti, joder, no sé qué, la próxima vive lejos, pero en plan, la próxima vez me levanto a las 5 de la mañana, te obligo a levantarte a las 5 de la mañana y te traigo conmigo. Tendríamos que haberlo hecho, fíjate. Pero al final como que los astros no se juntaron. No, los astros no se juntaron, fue un día muy estresante. Sí. La cosa es que para que
para que os hagáis un poco una idea de cuáles pueden ser las consecuencias de todo lo que hemos estado diciendo, es que a pesar de todo el esfuerzo y todo lo que hemos estado haciendo, hemos tenido muchísimos baches y nos hemos estampado con un montón Buah, de ya te digo, muros. Pero de noes todo también. el rato, Uf. o sea, sí, los muros eran los noes. Es o que sea, sois muy jóvenes, es que, bueno, es que ya hemos hecho esto, entonces no podemos darle a otra cosa benéfica, nos llamaron, ¿no? sí, Una otra vez. cosa benéfica una vez. O sea, yo flipé cuando nos dijeron lo de no podemos dar más dinero a otra cosa benéfica. Es como, no es una cosa benéfica. Qué benéfico, benéfico tú. Y Nos claro- nos hemos topado con un montón, sobre todo porque llevamos con este proyecto desde 2018, por ahí. Exacto, pero ¿qué pasa con estas cosas? Que al final, en algún punto, sobre todo cuando el proyecto ya está lanzado, tienes que confiar en que las otras personas ya lo cogerán o ya dirán, ok, esto es lo que está... Pero el problema es que después de haber estado años luchando, años con personas que te decían, sí, está muy bonito, te dan una palmada y luego dicen, no, pero es que nosotros no podemos meternos en algo así. Claro, se te queda como metido el... ¿Estaré No. haciendo algo mal? Ahí es cuando, no, pero ahí es también cuando se te queda el no ya lo tienes. No, pero, o sea... No, sí, pero sí que es cierto que piensas, buah, estoy haciendo algo mal, claro. esto no es como yo creía. Empiezas a dudar de A lo ti. mejor es que no lo he hecho bien, a lo Claro. mejor es total, el trabajo que he hecho no ha servido porque no es lo suficientemente bueno. Claro. Suficientemente bueno. Estaba hablando un poco más de las consecuencias que tiene al final todo el proceso que hemos estado explicando en el Sí. podcast, que es como, es que al final con tantos noes y con tantos baches, hombre, todo esto te fortalece, no digo Sí, que al no, final, pero sí. sí que es cierto que al final hace que dudes. Sí, pero del trabajo que también es estás cierto, realizando. yo ahora tengo la mirilla muy corta. En plan de, yo ahora no estoy para tonterías. Es cierto. Claro, pero al yo, final por te hace ejemplo, hacer eso también. eso al principio, o sea, me refiero un poco Sí, eso más ya es al al final. principio. Al final Pero ya yo estás al como, final, por yo no estoy aquí ejemplo, para- a mí lo que me está pasando es que no confío en absolutamente nadie. Que eso también Sí. es un problema, pero la cosa es que ya me han dicho tantas veces que no y yo ya estoy tan confiada en ese sentido en mi trabajo. O sea, yo ya estoy como la mamá leona, protegiendo, ¿sabes? A mi cría. Yo es que, Entonces- claro, yo estoy en el sentido de hecho tuvimos una reunión con, bueno, pues con una tal, donde como que no se tomaban el proyecto en serio y yo les solté, en plan, no fue borde, pero fue Un poco. pero fue un comentario para que literalmente les dejó saber, si no creéis en este proyecto, decirnos que no directamente. Esto ya está testado, tiene su tal, tiene su trayectoria y yo no estoy aquí para que me cantéis las milongas para que luego se quede en nada. Y menos para que tratéis al proyecto como menos de lo que es, porque yo sé el valor de este Y que proyecto. tratéis al proyecto en base a nuestra edad. Exacto. O sea, a nuestra edad o a lo que sea. Pero es que tienden a decir, ay, pero es que, es que son muy jóvenes, te persigue eternamente. Sí. Entonces, claro, es una de... ¿A qué no- edad se deja de ser muy joven? Claro. Ahí para apuntar. Es una de no dejes de apoyar el proyecto porque pienses que es que no tenemos la experiencia o no tenemos la edad suficiente para crear un proyecto de estas características. Porque es que lo hemos hecho. O sea, la prueba está en que está hecho. Entonces, deja la edad a un lado, por favor. Y claro, a mí, por ejemplo, la consecuencia que estoy teniendo es que estoy dejando de confiar en la gente a la que supone que tengo que confiar, porque ahora la gente lo tiene que coger y a mí me está costando mucho. O sea, yo cada vez que ahora dices, sí, a mí me interesa, yo lo quiero, automáticamente mi cerebro dice, vale, va a desaparecer. O sea, así. Es como que yo ya tengo una especie de chip en el que me dice, no te fíes, porque no es verdad. Entonces, Sí. claro, esto También es muy normal que en este sector, que no es lo mismo, es que no es lo mismo eso que has dicho, a hablar con alguien, tener una reunión y que al final no se quede en nada, pero se quede con algo en el aire. ¿Sabes? En plan, Claro. con vistas a futuro, de si en algún momento coincidimos, vamos a hacer algo. Pero es que también lo han hecho. Claro, no, o sea, eso también lo han ha hecho. pasado. Por Claro, pero eso no es digo, lo mismo, no es la misma sensación. pero al final, Espera, si pero ¿tú qué juntas te un poco refieres? todo... Claro, pero tú te estás refiriendo... Claro, es que yo no me estoy refiriendo a cuando se hace eso y luego no pasa nada. Yo me estoy refiriendo Ah, vale, a que sí que pasa luego. claro, en el a futuro, que vale, luego es sí que puede pasar. En plan, que no quedas mal, que quedas como... Oye, pues si sale algo, porque además es que con nadie lo sabes. A lo mejor dentro de 8 años tienes un proyecto que te junta con ese con el que Sí, quedaste eso sí. en su día de sí, vamos a hacer algo y al final no se quedó en nada. Y a lo mejor dentro de 12 años, de 8, de los que sean, sí que coincidís en un proyecto. Vale, eso sí, eso no digo que no porque además es algo que se queda como en el Claro, aire es y algo una que puerta pasa abierta mucho y ya también. está. Entonces ahí no digo nada. Me refería un poco más al hecho de sí, vamos hablando. Mm.
y luego no se habla. Sí, eso también pasa. Pero vamos, O sea, es eso. Solo estamos hablando ahora mismo, ya para terminar, de posibles consecuencias que tiene todo lo que hemos estado diciendo en este podcast. Porque al final parece que es que no se piensa, o sea, se echa siempre la culpa a los jóvenes. Y sí que es cierto que al final los jóvenes no son perfectos, o sea, claro, se equivocan. obviamente también tendrán la culpa de cosas. O sea, Claro, y yo conozco a gente que de verdad es muy vaga y que prefiere quedarse Claro. en casa, o sea, eso no lo voy a negar, pero también es cierto que yo creo que esto es un poco llamada de atención a que también tenemos que dar la oportunidad a los jóvenes y dejar de utilizarles de alguna manera, porque Claro, y la cosa es que si habláramos sin fundamento, pero es que no tenéis ni idea de la de veces que nos han dicho que somos muy jóvenes. y también con nuestros amigos, o sea, conocemos Sí. muchísimas experiencias, todavía prácticamente todos nuestros Sí, sí, amigos sí. están un poco en Conocemos el a aire gente nivel de... súper talentosa, súper trabajadora, que no tiene el reconocimiento que Y en merece. diferentes sectores, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando a nivel audiovisual. Tenemos amigos que son de diferentes sectores y que están en una Sí, sí, situación muy parecida. Entonces, por eso queríamos hacer, yo creo, también este podcast, no solo para desfogarnos y hablar un poco de todo, Nos sino- han tratado muy mal, pero hemos conseguido salir. Claro, sino era más una llamada social al hecho de pensar realmente cuál es el problema que están teniendo los jóvenes para poder salir adelante por su cuenta y también estar abiertos al hecho de darles oportunidades reales, no tanto utilizarles o no tanto pensar que su edad o sus conocimientos Claro, pero son impedimentos. ahí entra, porque- ya me estoy imaginando los comentarios en plan de la economía, tal, no sé qué, como es que la economía ya no hay quien la arregle, hijo mío. Claro, O sea, hay que saber balancear, hay que encontrar otro tipo de método, porque la economía actualmente no hay quien la arregle. Y también hay que cambiar un poco la mentalidad en el hecho de pensar que en lo de la titulitis. Porque yo la conozco a un titulitis. montón de gente que al final no se ha sacado la carrera Porque X o no por tiene Y, dinero, porque no pudo, porque estaba trabajando, porque tiene X movidas en su vida. o porque se le da mal. Claro, porque se le dan mal los estudiar, estudios y o- entonces los exámenes los iba a suspender, hiciera lo que hiciera. Claro, pero que al final en lo que es muy bueno, en lo que tú estás buscando, lo es. Sí. Y a nivel práctico es un fuera de serie. Conocemos Entonces- a alguien de audio así, literalmente. Sí, o sea, es un crack. Exacto. Es tremendo. Entonces, yo sí que también es un poco una llamada al hecho de pensar qué es lo que realmente está fallando, cómo tenemos que cambiar la mentalidad hacia los jóvenes y también hacia el hecho de tener un título o tener, pues eso, como unos grados, unos estudios determinados, porque sí son importantes, pero a veces también la experiencia y cursos que a lo mejor no están tan homologados forman a la persona de una manera completamente distinta, pero que también la hace muy productiva. Entonces, también es eso, darles oportunidades, porque al final tú no sabes cómo puede ser una persona y eso es muy importante. Exacto, también. y con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8. No te imaginas. ¡Bien! Bueno, pues hasta aquí el merodeando de hoy, el Dreamcatchers merodeando. En este caso hemos merodeado por el tema de, bueno, el trabajo, los jóvenes, un poco todo. Y esperamos que os haya gustado, que no sé si pondremos este vídeo en oculto. A lo mejor. No puedo decir nada. Este podcast a lo mejor también, si hay alguna forma de ponerlo en oculto, a lo mejor también. No sé qué pasará con este podcast, pero es muy interesante. Es muy interesante. Ainhoa tiene miedito de lo que puedan hacer. Hombre, claro. ¿Tú Oye, sabes en qué país vivimos y se desaparezco? Hombre, es coña. Tú sabes que conozco a una persona que tiene vigilado su Sí, Twitter sí, sí, porque sí. dice, yo ya no me callo. Sí, lo sé. O sea, esa O sea, señora que es mi también no hay ídolo. que callarse, Sí, gente. Mi ídolo es. Bueno, entonces esperamos que os haya gustado este capítulo de Merodeando y que nos vemos en el próximo. Nos vemos. Chao, yo soy Noa, ella es Nidia y nos vemos en el próximo.